¿Entendemos mal al Buda? 14 preguntas que el Buda se negó a responder. No solo los que están fuera de la tradición malinterpretan, sino que también quienes están dentro de ella aún albergan malentendidos. Incluso en tiempos del propio Buda hubo discípulos que lo malinterpretaron, algunos llegando a entender erróneamente sus enseñanzas sobre la contemplación de la impureza del cuerpo, hasta el punto de cometer suicidio. Por eso, a veces en las escrituras oímos al Buda lamentarse. Yo no dije eso, no enseñé eso, no defendí la teoría de la aniquilación ni del nihilismo. Es natural que los estudiosos occidentales malinterpreten las enseñanzas del Buda al estudiar el budismo. Malinterpretamos al Buda y luego transmitimos sus enseñanzas de forma inexacta, generando malentendidos entre las generaciones futuras. Muchas personas creen erróneamente que el nirvana es la muerte eterna. Sin embargo, el nirvana representa la felicidad suprema de quienes se han liberado. Es una felicidad que podemos experimentar aquí y ahora, gracias a la libertad, especialmente la libertad de los conceptos. Capítulo 1. El Buda alcanzó la iluminación sobre la mente, no sobre el mundo o el universo. La ciencia y el Buda comparten un propósito y un deseo común: poner fin al sufrimiento. Sin embargo, la ciencia, basándose en el principio de que la mente conoce los objetos, ha asumido que la realidad es el mundo material. Está influenciada por la comprensión de las 4 nobles verdades: el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el camino hacia la cesación del sufrimiento, como pertenecientes al mundo externo. Es decir, el sufrimiento, su causa y su cesación dependen del mundo y de las condiciones de vida. Naturalmente, el camino para poner fin al sufrimiento se entiende como cambiar el mundo y las condiciones de vida. Por esta razón, la ciencia se dedica a explorar el mundo material para modificarlo, cambiar las circunstancias y las condiciones de existencia, con el fin de liberar a las personas del sufrimiento. La realidad es sensación. Por el contrario, el Buda, al observar y contemplar la interacción entre las 6 bases sensoriales y los 6 objetos sensoriales, comprendió que la realidad es sensación, es mente y no objeto, basándose en el principio de la mente conociendo a la mente, no de la mente conociendo objetos. Por lo tanto, alcanzó la iluminación sobre la mente, no sobre el mundo o el universo. Realizó las 4 nobles verdades como verdades sobre el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el camino que conduce a la cesación del sufrimiento, el noble, óctuple sendero en relación con la mente, no con los objetos ni con el mundo. Así, el camino para poner fin al sufrimiento consiste en cambiar la mente, no en cambiar el mundo, como entiende la ciencia. Por ello, el Dharma que el Buda realizó y enseñó trata sobre explorar la mente, transformar la mente, no sobre explorar y cambiar el mundo como hace la ciencia. Para quien ha alcanzado la iluminación, después de comprender y practicar correctamente el Dharma tal como lo enseñó el Buda, habiendo puesto fin al sufrimiento y eliminado sus causas, todas las acciones necesarias han sido completadas. No queda nada más por hacer, salvo quizás compartir su realización con quienes están destinados a recibirla. Pero eso no es una tarea obligatoria. Para ellos, cuestiones como si el universo es cuadrado o redondo, largo o corto, permanente o impermanente, finito o infinito, o el origen de los humanos y del mundo, ya no son temas de interés. Las escuelas budistas posteriores no lograron comprender que la iluminación del Buda fue acerca de la mente y no acerca del mundo. Debido a su ignorancia y a una comprensión basada en el principio de la mente, conociendo objetos, atribuyeron al Buda una iluminación sobre el mundo y el universo. Por esa razón, sus comentarios, interpretaciones y escrituras se centran principalmente en el mundo, ya sea relativo o absoluto, atribuyendo esas ideas al Buda. Muchas personas, incluso la mayoría de los budistas,
Al no entender que la iluminación del Buda fue sobre la mente, creen erróneamente que los avances de la ciencia moderna validan cada vez más la supuesta comprensión precientífica del Buda sobre el mundo. Capítulo 2. 14 preguntas que no deben responderse. Hubo un discípulo del Buda llamado Malunkyaputta que solía hacer preguntas sobre el mundo, el futuro y la humanidad. Preguntas de naturaleza metafísica como ¿existirá el mundo para siempre? ¿O un día será destruido? ¿Tiene el mundo un límite o es ilimitado, finito o infinito? El Buda normalmente no respondía a estas preguntas, así que Malunkyaputta se sintió muy frustrado y dijo: si el Buda no responde mis preguntas, abandonaré la práctica. El Buda llamó a Malunkyaputta y le preguntó: te prometí cuando tomaste la ordenación que respondería tales preguntas. No, honrado por el mundo, no lo prometiste. Entonces, ¿por qué dices que abandonarás tu práctica si no respondo esas preguntas? El Buda contó entonces la historia de un hombre que fue herido con una flecha envenenada. Cuando llamaron a un médico para atenderlo, el herido dijo: esperen, primero quiero saber el nombre de la persona que me disparó. ¿Por qué lo hizo? Si tenía algún resentimiento contra mí o mi familia. Quiero saber todos esos detalles antes de aceptar ser tratado. El médico respondió: si pierdes el tiempo intentando averiguar todas esas respuestas, morirás por el veneno antes de tenerlas. El Buda enseñó: cada uno de nosotros tiene su propio sufrimiento y su propio dolor. Si solo deseamos hacer preguntas como esas, nuestros sufrimientos y dolores nunca serán curados. Por eso, solo enseño lo que es beneficioso, para ayudarte a transformar y sanar tu sufrimiento. El ámbito del ser y del no ser. La enseñanza del Buda es de naturaleza práctica. El honrado por el mundo enseñó solo acerca del sufrimiento y los métodos para transformarlo. Aunque podía responder a preguntas metafísicas, eligió no hacerlo, porque sabía que no eran beneficiosas para los practicantes. Además, hay preguntas que no pueden responderse, no porque el honrado por el mundo no conociera la respuesta, sino porque esas preguntas no pueden responderse dentro del marco binario de es o no es. Una vez, cuando el Buda estaba en Kosambi, después de una caminata meditativa, sostuvo un puñado de hojas de simsapa en su mano y preguntó a los monjes: monjes, ¿hay más hojas en mi mano o en el bosque? Los monjes respondieron: bendito sea, las hojas del bosque son muchas más que las de tu mano. El venerable dijo: del mismo modo, lo que yo sé es como las hojas del bosque, pero lo que os he enseñado es como las hojas que tengo en la mano. ¿Por qué? Porque lo que enseño es lo esencial para vuestra transformación y sanación. Las cosas que no ayudan a vuestra transformación y sanación, no las enseño. Esta historia ilustra el propósito profundamente práctico de las enseñanzas del Buda. Debemos dedicar nuestro tiempo a la transformación y a la sanación. Sin embargo, las personas, incluidos reyes, funcionarios e incluso los discípulos del Buda, a menudo disfrutan haciendo preguntas metafísicas. Hay en total 14 preguntas que no pueden responderse y que el Buda nunca quiso responder. ¿El mundo es permanente, impermanente, a la vez permanente e impermanente, ni permanente ni impermanente? El Buda no respondió a las preguntas anteriores, porque cualquiera de las 4 proposiciones sería incorrecta. Estas 4 proposiciones se conocen como el tetralema, y la sabiduría del Buda trasciende el tetralema, lo que se llama trascender la negación cuádruple. Finito, infinito, a la vez finito e infinito, ni finito ni infinito. El Buda tampoco respondió a estas 4 preguntas porque son indeterminadas. Avyákrita, es decir, no declaradas ni especificadas. El estado del Tathagata, el Buda, después de la muerte es: ¿existe? ¿No existe? ¿A la vez existe y no existe? ¿Ni existe ni no existe? Estas preguntas pertenecen a la misma categoría de lo indeterminado, y el Buda se abstuvo de responderlas para evitar caer en visiones especulativas que no conducen a la cesación del sufrimiento, el propósito último de sus enseñanzas. El alma y el cuerpo
¿Son uno? ¿Son dos? Luis de Lavalle-Poussin, renombrado indólogo y estudioso del budismo belga, experto en chino, sánscrito y pali, realizó importantes contribuciones a los estudios budistas a finales del siglo XIX y principios del XX. Enseñó en el Institut Catholique de París, tradujo obras fundamentales como el Abhidharmakosha, Shastra de Vasubandhu y el Chen-Wei Shilun, tratado sobre el establecimiento de la conciencia únicamente de Xuanzang, y planteó preguntas críticas sobre las enseñanzas del Buda, ciclo del karma y el renacimiento. Lavalle-Poussin observó que el Buda no detalló explícitamente el mecanismo del karma y el renacimiento, sin un yo Atman o un ego Atma, quien genera el karma y quien experimenta sus resultados, mientras que el concepto de reencarnación y retribución kármica es claro en el brahmanismo, debido a la creencia en un alma eterna, o principio vital, jiva. La doctrina budista del no-ho, anatta, complica esta comprensión. ¿Cómo pueden explicarse el karma, su retribución y el ciclo del renacimiento sin un yo? ¿Quién realiza las acciones y quién experimenta sus consecuencias? Estas inquietudes se destacan en su último libro, Le dogme et la philosophie du bouddhisme, el dogma y la filosofía del budismo, lo que demuestra su reflexión continua sobre estos temas a pesar de sus amplios estudios y traducciones. La naturaleza del alma. El Buda no definió claramente la naturaleza de la entidad que atraviesa el renacimiento, el alma. ¿Quién o qué experimenta el ciclo del renacimiento? Nirvana. Lavalle-Poussin se preguntó si el nirvana es un reino, y si lo es, dónde se encuentra y cómo se alcanza. La claridad sobre la naturaleza del nirvana sigue siendo ambigua para los estudiosos, aunque él personalmente creía que el Buda ofreció enseñanzas claras sobre el nirvana. También debemos comprender las preguntas que plantean los eruditos para poder explicarlas a quienes estudien el budismo más adelante. Los sutras mencionan dos tipos de no-yo personal. El ser humano, la persona, se describe como no-yo anatta o nairatmya en sánscrito. Al observar más de cerca, dentro de nosotros no hay una entidad permanente e inmutable que perdure indefinidamente. El yo se define como algo permanente e inmutable. Si analizamos a una persona, encontramos 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Los 5 agregados son impermanentes y cambian de momento en momento. Nada permanece sin cambio, desde la forma física hasta los sentimientos, la cognición y la conciencia. Estos 5 flujos están siempre cambiando. Nada es permanente ni eterno. Por tanto, no existe un yo más allá de estos 5 agregados. No yo del Dharma. Si observamos los objetos como esta mesa, esa montaña o el río, tampoco encontramos nada que sea permanente o eterno. Así, no hay yo en los seres, ni hay yo en los fenómenos. La impermanencia es el punto de partida. Todo cambia. Todos los fenómenos están sujetos al surgimiento y la desaparición momentáneos, lo que significa que cambian a cada instante. Como los fotogramas de una película, muchas personas sienten rechazo hacia la impermanencia, pero en realidad, si no existiera la impermanencia, es precisamente gracias a la impermanencia que la vida existe. Si existiera un botón para detener el mundo, todo se congelaría y la vida cesaría. De igual modo, durante la proyección de una película, si presionamos pausa, todo el movimiento y las imágenes en la pantalla se detienen. La vida existe gracias a la impermanencia. Sin ella, una semilla de maíz permanecería por siempre siendo una semilla, sin llegar jamás a convertirse en una planta de maíz que podamos cosechar y comer. Si las cosas no fueran impermanentes, un bebé permanecería siempre siendo un bebé y nunca crecería. Si todo fuera permanente, las enfermedades jamás sanarían. La impermanencia es maravillosa, pero ¿por qué sentimos hacia ella negatividad y pesimismo?
En verdad, la impermanencia es el fundamento de la vida. Sin ella no habría vida. Por lo tanto, decir que la impermanencia es sufrimiento es incorrecto. Los sutras repiten con frecuencia el diálogo del Buda con sus discípulos. El Buda preguntaba, ¿la forma es permanente o impermanente? ¿Son la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia permanentes o impermanentes? El discípulo respondía, son impermanentes. El Buda preguntaba, si son impermanentes, ¿conducen al sufrimiento o a la felicidad? El discípulo respondía, la impermanencia conduce al sufrimiento. Esto no refleja la intención del Buda, sino una interpretación errónea en la transmisión. El Buda tuvo discípulos muy inteligentes, pero también algunos que no lo eran tanto. La idea de que la impermanencia conduce al sufrimiento no es lo que el Buda quiso decir. Sin la impermanencia, ¿cómo podríamos alcanzar la iluminación? Permaneceríamos en la ignorancia para siempre. Es gracias a la impermanencia que las aflicciones pueden transformarse en iluminación. La impermanencia es la raíz de la transformación y de la paz. La obsesión con la idea del sufrimiento y del ciclo del renacimiento ha distorsionado las enseñanzas del Buda. El diálogo entre el Buda y su discípulo debería ser así. ¿La forma es permanente o impermanente? Venerable Señor, es impermanente. Si es impermanente, ¿existe un yo? Venerable Señor, no hay un yo, no hay un yo. La impermanencia niega al yo, porque el yo es algo permanente, un poseedor. Por lo tanto, el no yo y la impermanencia son uno. Donde hay impermanencia, hay no yo. El alma no es un yo permanente. Decir que el alma y el cuerpo son uno es incorrecto, pero decir que son dos también lo es, porque no existe un alma inmutable y permanente. En el Milinda Paña se registra un diálogo entre el monje Nagasena y el rey Milinda, Menandro. El rey Milinda preguntó, Venerable Señor, ¿son el alma y el cuerpo uno o dos? Fiel al espíritu de las enseñanzas del Buda, Nagasena no respondió directamente. El rey Milinda dijo, acordaste responder cualquier pregunta que hiciera. ¿Por qué no respondes ahora? Nagasena preguntó, Majestad, ¿son dulces o ácidos los mangos de tu jardín real? El rey no pudo responder porque no había mangos en su jardín. Nagasena entonces dijo, del mismo modo, ¿cómo podemos hablar de que el alma es una con el cuerpo o separada de él cuando no existe un alma eterna? Esta es una respuesta profunda. No hay nada permanente e inmutable, no hay un yo. De modo que discutir si el alma es una con el cuerpo o distinta de él carece de sentido. Por ejemplo, un hombre comete una acción en el año 2000. Llamémosle el actor. En 2013, las consecuencias se manifiestan y llamamos a quien las experimenta el receptor. La gente preguntó al Buda, ¿son la misma persona el que actúa y el que sufre las consecuencias, o son dos personas distintas? Según la comprensión convencional o verdad relativa, el que actúa y el que sufre son el mismo. Quien siembra maíz, cosecha maíz. Quien planta frijoles, cosecha frijoles. Quien siembra el viento, recoge la tempestad. Sin embargo, desde la perspectiva de la verdad absoluta, no es así, porque todo es impermanente y está sujeto al cambio. De 2000 a 2013, el hombre ha cambiado profundamente en cuanto a forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Comparar al actor con el receptor revela diferencias significativas. Decir que son el mismo cae en la visión errónea del eternalismo, el apego al yo. Por el contrario, decir que son completamente distintos cae en otra visión errónea, llamada nihilismo o aniquilacionismo. Por eso el Buda dijo, evito ambos extremos y predico el Dharma desde el camino medio. El camino medio trasciende ambos extremos. Así, las 14 preguntas mencionadas no pueden responderse, porque implican que el mundo, el Tathagata o el alma, son entidades permanentes dotadas de un yo.
Si el mundo es impermanente y está sujeto al cambio, decir que el mundo es permanente es incorrecto. Decir que es impermanente también es incorrecto, en el sentido de que no capta todo el matiz. Decir que es a la vez permanente e impermanente es incorrecto. Y decir que no es ni permanente ni impermanente también es incorrecto, porque tales afirmaciones siguen atrapando a uno en el concepto del yo. Si el mundo carece de yo, si no posee una esencia eterna e inmutable, entonces decir que el mundo es finito es incorrecto. Decir que es infinito es incorrecto. Decir que es a la vez finito e infinito es incorrecto. Y decir que no es ni finito ni infinito también es incorrecto, porque esas visiones siguen enredadas en la noción de un yo inherente. Comprender el concepto de no-yo personal y de no-yo, del Dharma, Dharma-nairatmya, nos ayuda a comprender por qué las preguntas mencionadas anteriormente están equivocadas. De manera similar a la pregunta del rey Milinda a Nagasena, ¿el cuerpo y el alma son uno o dos? Sin un alma eterna, sin un yo, tal pregunta no puede responderse como uno o dos. No responder no significa no saber, sino que desde la perspectiva del camino medio, esas categorías mentales no pueden transmitir la verdad. Categorías como existencia, no existencia, surgimiento, cesación, ser, no ser, sujeto y objeto, son todas construcciones mentales, y cualquier respuesta derivada usando estas categorías es incorrecta. Por lo tanto, las 14 preguntas permanecen sin respuesta, porque responderlas contradiría el camino medio, que trasciende las visiones erróneas, incluyendo visiones de existencia, no existencia, permanencia, aniquilación, venir, ir, unidad y diversidad. En el Katyayana Sutra, el Buda afirma que la visión correcta es ver más allá de las categorías de existencia y no existencia. Trascender estas categorías también significa trascender los conceptos de surgimiento y cesación. En el Anuradha Sutta, cuando Anuradha fue confrontado por maestros de otras sectas que preguntaban si el Tathagata existe después de la muerte, no existe, existe y no existe a la vez, o no existe ni no existe, Anuradha se negó a responder. El venerable mi maestro nunca me enseñó a responder dentro de esas 4 categorías. Él dijo que tales preguntas son indeterminadas, sin respuesta posible. Los forasteros pensaron que Anuruddha no podía responder debido a su estatus de novato y lo dejaron ir. Anuruddha entonces regresó al Buda y relató el incidente. Bendito, esta mañana fui confrontado por maestros de otras sectas y esta fue mi respuesta. Por favor, guíame para que pueda responder mejor la próxima vez si me confrontan de nuevo. El Buda enseñó claramente: Anuradha, estoy sentado aquí frente a ti. Mírame y respóndeme. ¿Es el Tathagata esta forma? Venerable Señor, no. Entonces, ¿quiere decir que el Tathagata existe a partir de la forma? No, venerable Señor. ¿Puede encontrarse el Tathagata en la sensación? No, venerable Señor. ¿Puede encontrarse el Tathagata fuera de la sensación? El Buda hizo estas preguntas a Anuradha, moviéndose de la forma a la sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. El Buda dijo: Anuradha, estoy sentado aquí, y sin embargo no puedes encontrarme. No puedes encontrar un Tathagata que sea eterno y perpetuo, incluso mientras estoy vivo. ¿Cómo podrías encontrar al Tathagata cuando esta forma ya no esté presente? Si no puedes comprender al Tathagata mientras estoy vivo y presente justo delante de ti, ¿por qué pensarías que podrías comprender al Tathagata después de mi parinirvana? El Buda fue explícito: nunca se puede encontrar un Tathagata eterno y perpetuo, incluso mientras el Tathagata aún está vivo. No respondemos las 14 preguntas, no porque seamos incapaces de hacerlo. Responder sería incorrecto, ya que esas preguntas se basan en categorías conceptuales como surgimiento y cesación, existencia y no existencia, unidad y diversidad. Si miramos a través del lente del camino medio, conceptos como ser y no ser,
existencia y no existencia, igualdad y diferencia, finitud e infinitud, y así sucesivamente. Son meramente categorías mentales que no logran transmitir la realidad con exactitud. Por lo tanto, cualquier respuesta dada no puede capturar completamente la verdad. Esto no se debe a que no sepamos, y por ello no respondamos, ni a que sepamos y nos neguemos a responder. Según la ciencia moderna, la materia y la energía, desde las nubes hasta las llamas, obedecen la primera ley de la termodinámica, indicando que no hay ni creación ni destrucción. Antoine Lavoisier, científico, afirmó esto: si todos los fenómenos ni surgen ni cesan, entonces tampoco existen en términos binarios de existencia y no existencia, dado que los conceptos de surgimiento, cesación y existencia o no existencia son interdependientes. Si no hay nacimiento ni muerte, ¿cómo puede haber muerte eterna o vida eterna? Si hay muerte eterna, por principio, ¿no debería también haber vida eterna? Capítulo 3. Conclusión. Las enseñanzas del Buda, presentadas hábilmente, se conocen como bien habladas, sanditiko. Al exponer el Dharma, si no hablamos con destreza, los oyentes pueden malinterpretar, causando potencialmente daño. Debemos ser diestros al hablar el Dharma, asegurándonos de que todo lo que decimos esté bien expresado. Los oyentes del Dharma también deben ser hábiles en captar el Dharma verdadero, sin quedarse atrapados en palabras y prejuicios personales. Debe haber cooperación entre quien habla el Dharma y quien escucha. El hablante necesita comprender la mentalidad del oyente. Debemos hablar de manera que lo que decimos toque directamente el corazón del oyente. Los oyentes del Dharma deben abrir su corazón y soltar sus prejuicios para recibir verdaderamente el Dharma auténtico. De lo contrario, lo que perciban podría resultar dañino. La parábola de la serpiente narra la historia de un maestro llamado Acela, que malinterpretó las enseñanzas del Buda y practicó incorrectamente, rechazando obstinadamente el consejo de otros maestros. El Buda llamó a Acela y preguntó: «No enseñé de esa manera, ¿por qué lo entendiste así?». Luego ilustró con el ejemplo de cómo atrapar una serpiente. Si uno no sabe cómo atrapar una serpiente correctamente, podría ser mordido y morir. Una persona experta utiliza un palo bifurcado para inmovilizar la cabeza de la serpiente y la agarra directamente detrás de la cabeza, no por la cola. De manera similar, al escuchar el Dharma, si no somos cuidadosos para comprenderlo correctamente, podría volverse dañino para nosotros. La parábola de la serpiente es un texto único, porque ningún otro maestro ha declarado que sus enseñanzas, si se usan incorrectamente, podrían ser peligrosas, al igual que la medicina que puede salvar vidas, pero puede matar si se usa indebidamente.